queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Qué bueno el verle, poder... ¿Se escucha bien, cierto? No hay problema, yo vengo con micrófono incluido. Vamos a estar estudiando sobre Jonás, ya llegamos al capítulo número 3. Y bueno, yo personalmente con los jóvenes ya habíamos pasado 2 veces ya a Jonás, pero siempre la palabra de Dios siempre nos muestra algo nuevo en su palabra y es bueno profundizar siempre en ella. Habíamos estado viendo en el capítulo número 1 que el Señor siempre tiene la razón. En el número 2 decía nuestro hermano el otro día que la salvación proviene del Señor Jesús, ¿cierto? Y ahora pasamos a otro nuevo tema también, que es de todo lo que abarca la misericordia de Dios sobre la vida de Jonás y también de alguna otra forma hacia la vida de nosotros. Estaba el otro día leyendo y apareció sobre una persona que trabajaba en un banco y esta persona del banco ya llevaba un cierto tiempo y agarró confianza y tenía confianza con los jefes. Y esta persona vino después de un tiempo y sacó plata del banco y se perdió y se fue a dar la gran vida, a viajar a otro país, descansó, hizo lo que quería, todo bacán. Pero después de un tiempo regresó al mismo banco donde él trabajaba y llegó a donde el mismo jefe donde él tenía y fue y le dijo al jefe si le podía dar otra oportunidad de poder trabajar nuevamente en el banco y haciendo lo mismo que él estaba haciendo. Sin duda que para el jefe fue una situación complicada y no lo pensaría 2 veces en decirle que... ¿Ustedes qué le dirían? ¿Que sí o que no? Que no, ¿cierto? Obviamente. Pero nosotros muchas veces también somos como esa persona que a lo mejor no quitamos plata o hacemos cosas tan evidentes, mal así, que uno lo pueden apuntar con el dedo, pero sí muchas veces somos como esa persona. Muchas veces somos como esa persona que necesitamos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta, una quinta y muchas oportunidades. Y así la vida del creyente. Nosotros muchas veces nos equivocamos y queremos una segunda oportunidad. Y es más o menos lo que habla el día de hoy también, de una segunda oportunidad de poder hacer lo correcto, de una segunda oportunidad de poder hacer lo que el Señor demanda, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y quiere que lo que haga Jonás con la voluntad de Dios. Y el título de hoy es Actuando conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer el capítulo número 3, que es el que nos toca. Y dice así: La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y proclamen y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal
de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir la Biblia, Señor, porque podemos, Señor, no escuchar a una persona, sino que escuchar tu palabra, Señor, que es lo más importante, Padre. Gracias porque te podemos escuchar, gracias porque tú eres un Padre bueno, Señor, que nos quiere decir día a día cosas, Señor, para nuestras vidas. Señor, y seas tú hablando en nuestro corazón el día de hoy, que podamos comprender, Padre, y Señor, que podamos recibir con amor tu palabra, Señor, para poder hacer los cambios que tú demandas, Señor, a nuestras vidas. Padre, es difícil muchas veces, Señor, porque detrás hay cosas que a lo mejor como Jonás tenemos, Señor, que es la arrogancia, el ser duro, soberbio, Señor, el no querer ser obedientes. Pero Padre, sé tú ayudándonos a entender la lección de hoy. Sé tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y ahí le hice más o menos un bosquejo de cómo va a estar dividido hoy día el tema. Actuando conforme a la voluntad de Dios es el título, y los puntos que vienen es una segunda oportunidad que va del versículo 1 al 2, la obediencia a la voluntad de Dios, del 3 al 4, el resultado de la obediencia a Dios, del 5 al 9, y el perdón, y el Señor da perdón. Una segunda oportunidad, que es el primer punto. La palabra del Señor vino por segunda vez, dice la palabra, ¿cierto?, a Jonás. Recordemos cómo empezó el primer libro, ¿cierto?, de Jonás, que empieza dando una instrucción, que era un mandato que da el Señor a Jonás, y dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Le da un mandato, que se dirija a Nínive, que vaya y le diga que están en un problema, que están haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. A pesar de todo, Dios es un Dios de perdón. A pesar de que Jonás huyó, a pesar que Jonás quiso dirigirse por otro camino que no era la voluntad de Dios, que no quiso obedecer, Dios es un Dios de perdón, un Dios de misericordia, que da segunda oportunidades, tercera, cuarta, quinta, y así nosotros hemos sido testigos fieles de eso en nuestras vidas. No podemos desconocer que Dios nos ha dado una oportunidad tras otra en nuestra vida como creyentes. Sin duda hemos caído muchas veces, pero el Señor nos derrama su gracia y su misericordia día a día para poder seguir adelante. Vimos cómo Jonás clama a Dios en el capítulo número 2, cuando Eloy hablaba sobre esto, y cómo Dios responde. Cómo Dios hace algo maravilloso, que al ver Jonás allá abajo en lo más profundo del mar, cuando ya las algas lo estaban ahí como rodeando y se estaba sintiendo muy afligido, vemos que la única escapatoria donde él puede dirigirse es a alguien que puede solamente darle esa salida a ese problema, que es el Señor. La salvación solamente proviene del Señor. Y es así como Jonás pasa algo maravilloso, que viene el pez y lo devuelve a tierra. En un salmo, en el Salmo 130, refleja más o menos esto mismo que diera sentir Jonás en ese momento, o lo que nosotros sentimos cuando los vemos afligidos en algún problema y hemos fallado y le queremos pedir perdón al Señor y queremos tomar de su mano y queremos comenzar nuevamente. En el Salmo 130, en los primeros 5 versículos, del 1 al 5, dice: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Para que seas temido, espero en el Señor. En Él espera mi alma,
y en su palabra tengo mi esperanza. Si nosotros pensamos lo que ha pasado hasta aquí Jonás, es donde el Señor, en su grandeza, Él sabe dónde comienza y dónde termina cada una de nuestras vidas. Sabe que partimos en un paradero y que tenemos que llegar a un destino. Pero Jonás, en ese camino, trata de tomar como atajos, desvíos, que él mismo se crea y trata de huir hacia otro lado, de alejarse del destino final. Toma una barcaza para otro lado, lo tiran al mar, lo traga un gran pez. Pero el Señor aún así quiere que Jonás cumpla su voluntad y cambia todo esto con el pez que lo lanzan al mar, que lo traga el pez y lo devuelve a tierra, para nuevamente que él pueda tener una oportunidad de poder hacer las cosas correctas. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos sentido como Jonás, o lo mejor? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ese Jonás que hemos querido huir, alejarnos de Dios, querer hacer lo que nosotros queremos y escapamos de la voluntad de Dios? Pero Dios nos muestra en su grandeza, en las cosas que a veces nosotros decimos, pero no tiene explicación, o por qué el Señor hizo esto. Y el Señor te habla de unas maneras a veces que son suavecitas y algunas veces dolorosas, algunas veces difíciles, algunas veces media amarguitas de tragar, pero el Señor siempre te va encaminando y te da otra oportunidad de poder hacer las cosas bien, porque es un Dios de misericordia. Y es así como también le daba esta segunda oportunidad a Jonás. Dios con esta segunda oportunidad a Jonás le da el chance de poder hacer las cosas bien y de cumplir el propósito de que Dios le había dado de poder ir a Nínive. Dios, en un acto de amor y misericordia, y aun cuando creímos que todo ya estaba terminado para Jonás, al ser tirado al mar y luego tragado por un gran pez, da una nueva oportunidad a Jonás de poder hacer lo correcto. Si nosotros hubiéramos leído el primer capítulo y el segundo capítulo de Jonás, a lo mejor pudiéramos haber terminado ahí la historia. Y el Señor devolvió, ¿cierto? Hizo que el pez devolviera a tierra a Jonás. Un gran milagro. Bacán. Pero no termina ahí, sino que el Señor que tiene un propósito para la vida de Jonás. Y más allá de eso, tiene un propósito para otras vidas por medio de que Jonás haga su voluntad. Y así también como cada uno de nosotros, también Dios tiene un propósito para nuestras vidas y también tiene un propósito para personas que están alrededor de nosotros, sin querer pensar. El Señor tenía un propósito tremendo desde ese momento complicado en el capítulo número 1, cuando aquellos marineros que no creían en ese Dios real, pudieron creer en Dios, pudieron manifestarse, pudieron conocer al Dios que gobernaba el cielo, que gobernaba el viento y el mar. Pudieron conocerlo por medio de esa aflicción, por medio de Jonás. Y así también como el Señor, por medio de nosotros, puede utilizarnos para que podamos dar a conocer a aquel Dios real. Y dentro de esta segunda oportunidad, que para mí hubiera sido un tema aparte de esta segunda oportunidad y hubiéramos hablado y hablado porque es un tema importante, el Señor le dice, vamos. No se queda solamente en esta otra segunda oportunidad, sino que tienes que comenzar, tienes que seguir haciendo lo que yo te digo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Jonás? Le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella, ¿qué cosa? El mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. Quiero que podamos notar esta frase que es sumamente importante, y es que Dios, en esta segunda oportunidad que da a Jonás y muchas veces nos da a nosotros también, quiere trabajar en la vida de Jonás, que era más o menos, o lo mejor, lo mismo que nos afecta a nosotros, que es un poco ser desobediente a lo que el Señor nos manda. Le dice el Señor, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No el mensaje que tú quieras, no el mensaje que tú quieras entregar, sino el que yo te diré. El Señor trabaja y sabe que a lo mejor el corazón de Jonás no era buscar el arrepentimiento y la salvación de aquel pueblo que no estimaba muy bien Jonás. Pero más allá de eso, el Señor quiere trabajar en su vida y ver un propósito mayor, y por eso le dice,
entrega el mensaje que yo te diré y no el que tú quieres entregar. Es importante entender que Jonás debía someterse ante la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios va más allá de nuestros ojos, de lo que nosotros podemos entender y lo que nosotros podemos visualizar. La voluntad del Señor trabaja en nuestra vida de una manera sorprendente y es por eso que en este primer punto le dice: te doy esta segunda oportunidad, pero haz lo que yo te digo. Y fue a esa gran ciudad, fue a aquel lugar donde Dios le estaba mandando. Y dice que en el segundo punto, que acá hay un acto que es de obediencia. La obediencia a la voluntad de Dios. En el versículo número 3 y 4, dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive. Mire, y fíjense en lo que dice ahora. ¿Qué dice? Conforme a la palabra del Señor. Anda y haz lo que yo te diré y actúa ahora conforme a la palabra del Señor. Nínive era una gran ciudad, era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días, y entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino a un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Actuar conforme a la palabra del Señor no era fácil para Jonás. Vemos evidencia de eso en los capítulos anteriores, por todo lo que ya hemos escuchado. Pero Dios demanda que la vida de Jonás y la vida de nosotros esté sometida a actuar conforme a la palabra del Señor, o sea, bajo la voluntad del Señor. ¿Y es fácil eso, hermano? Es difícil, dificilísimo. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja no en lo más bonito de nosotros, sino en lo más feo, en lo que nos complica. Yo el otro día hablaba con los niños y decía al joven rico, le dijo: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. No porque era un mandato que no tenía que seguirlo sin nada, porque sabía que es lo que era lo más complicado para él, que era despojarse de su riqueza. Y así cada cual de nosotros también tenemos cosas difíciles de despojarnos. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra rebeldía, y así cada uno se conoce y se mira ante el espejo, que es la palabra del Señor, y ve que el Señor nos demanda que dejemos. Pero Él nos dice: actúa y vive conforme a la palabra del Señor. Y algo dificilísimo, muy difícil para Jonás, porque el Señor lo conocía, porque el Señor lo conoce y conoce a cada uno de nosotros. Podemos encontrar en la Biblia varios versículos que hablan de qué es lo que es vivir bajo la voluntad del Señor o actuar bajo la voluntad del Señor. Y sin duda son como consejo o mandato que nos da el Señor para poder vivir bien dentro de nuestra vida como creyentes. Voy a dar 2 versículos de ejemplo para que se pueda entender. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es un mandato, cierto, que debemos actuar o debemos vivir según su voluntad, que es esta. En Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Son cosas que nos dice el Señor que van a nuestro actuar, a nuestro vivir, a cómo nosotros nos desenvolvemos y cómo nosotros debemos confiar en Él, en su voluntad. Pero creo que es importante también otro salmo que dice el Salmo 143 y 10, que refleja cómo también debe ser nuestra vida, a lo que nosotros debemos acudir o pensar, porque sin duda es muy difícil vivir así y actuar conforme a la voluntad de Dios. Y el Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y tenemos aún así el ejemplo de actuar sobre la voluntad de Dios en el mismo Señor Jesús. Cuando antes
tiempo antes de poderse ver enfrentado a la muerte sobre la cruz, el Señor se apartó a orar con sus discípulos, ¿cierto? En Lucas 22, 40, 42. Y llegó un momento donde Él tiene una comunicación con Dios Padre y le dice, cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y en el 41, 42, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodilla, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiero decir con estos versículos? Que me desvié un poquito. Es que no es fácil vivir y actuar y creer en nuestra vida diaria el vivir bajo la voluntad del Señor. Qué difícil. Qué difícil porque el Señor trabaja ahí en esas cosas difíciles, en esas cosas que Él sabe que debemos cambiar. Y en esas cosas estaba trabajando también en la vida de Jonás. Y le dice, ve, haz lo que yo te digo, actúa conforme la palabra del Señor y ve a esa gran ciudad. La traducción literal cuando dice a esa gran ciudad es una ciudad grande para Dios. ¿Y por qué era una ciudad grande para Dios? Porque reflejaba también algo de maldad o rebeldía sobre de quién era Dios. En Jonás 1:2 dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Una ciudad que tenía una maldad que era evidente ante los ojos del Señor. Y era una ciudad también muy grande, muy grande. En Jonás 4:11 dice, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Nínive era un centro comercial bien conocido en la época de Jonás. Tenía terrazas, tenía bodegas, bibliotecas y templos. Los muros eran grandes, era una ciudad tremenda. Leí sobre esta ciudad y decía que era como un lugar donde estaba la capital, que era central, Nínive, y habían otras ciudades o asentamientos alrededor de ella. Entonces era una ciudad muy, muy, muy grande para aquel entonces y bien conocida. Entonces por eso se refiere, ve a esa gran ciudad, en un aspecto donde una ciudad que era importante para Dios porque había maldad evidente y también porque era físicamente grande e importante dentro de su contexto social. Y también nosotros lo podemos ver reflejado como esas ciudades o algunas personas que están alrededor de nosotros. Sin duda nosotros también estamos envueltos en esa maldad en algún momento cuando no conocíamos a Dios y en algún momento también con Dios. En esa maldad que nos apartaba como de Dios, de nuestra relación con Dios. Y también somos importantes para Dios. Y Jonás quiere ir no solamente a esa ciudad, sino a algo más importante que a las personas que están en esa ciudad. Que tienen algo importante que escuchar. Y eso también es para cada uno de nosotros. El Señor también va a nuestras vidas porque nosotros somos importantes para Él, porque somos obviamente personas que están en maldad, personas que a lo mejor estamos apartados de Dios por nuestros pecados y el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas para que podamos escuchar un mensaje y así hay muchas personas también alrededor de nosotros. Entonces Jonás comenzó a actuar y ser obediente bajo lo que el Señor le decía y se dirigió a esa gran ciudad. Y entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, dice, camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Sabemos que, según lo señalado que ya hemos hablado, que la ciudad era muy grande y
No lo dice la palabra del Señor, pero sí dice y cuenta una historia real que hombres lo tiraron al mar a Jonás, que vino un gran pez, se lo tragó y después lo devolvió. No sé, porque la palabra del Señor no lo dice, pero puedo deducir que a lo mejor esa historia se supo cuando ese pez devolvió a este hombre, que a lo mejor este hombre tenía ya una cualidades físicas diferentes. Imagínense dentro de un pez, ahí al fondo del mar y después devuelto. Leí sobre un británico que le decían el segundo Jonás, pero no sé si a lo mejor tenía la misma apariencia física, pero podemos decir que a lo mejor sí. Y eso a lo mejor Dios lo utilizó para que al llegar a esa gran ciudad ya reconocieran o ya conocieran quién era el Jonás. El Jonás que había sido tirado al mar, el Jonás que había sido desobediente, el Jonás que vino, lo tragó un pez y lo devolvió. Y no lo dice la palabra del Señor, pero son deducciones que uno a veces puede tomar porque no era fácil ir y entrar a esa ciudad y proclamar este mensaje y que la gente lo escuchara y que la gente apartara un poco de su tiempo para proclamar este mensaje. Y más encima no era un mensaje fácil, no era un mensaje agradable donde dijeran, ¿saben qué? Le traigo buenas noticias, escuchen todo atento, hay una gran promoción, una gran oferta, liquidación, sino que era un mensaje difícil de entregar a estas personas que eran malas, a estas personas que decían que eran de chispitas así, mecha corta, que actuaban al tiro, que ven una mala noticia, ¡pa! Al tiro, combo, espada, muerto, al tiro. Era una ciudad difícil. Entonces, me imagino que hubo una preparación dentro de la grandeza de Dios, que al llegar Jonás en aquel lugar, entregó una noticia que era de destrucción, que la ciudad iba a ser arrasada, y él pudo entregar esta noticia. Sin duda, todos estos peros y todas estas deducciones son cosas que pasan por mi cabeza y sin duda son cosas que a lo mejor pasaron por la cabeza de Jonás. ¿Cómo hago esto de hacer la voluntad del Señor? Si es tan grande la ciudad, si hay gente mala. Y a lo mejor también en nuestras vidas decimos, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? Mira cómo es. El Señor, ¿cómo me va a utilizar a mí si me conocen como soy? Me conocen como era. Y ¿saben qué? Lo único que le importa al Señor es que actuemos bajo la voluntad del Señor. Y actuando bajo la voluntad del Señor y la obediencia hacia el Señor puede hacer lo que nosotros no imaginamos, lo puede hacer real. Puede hacer cosas que a lo mejor nuestras cosas no tienen límites, para el Señor no hay límites. Y puede hacer cosas extraordinarias. Pero solamente actuando bajo la obediencia de conforme a la voluntad del Señor. Y el gran anuncio, como le dije, era esto, que iba a venir una gran destrucción y un mensaje sumamente difícil. Y el mismo mensaje de repente lo entregan a nosotros en algún momento cuando decían, ¿saben qué? Tú, si no te arrepientes, estás condenado a muerte. Pero si tienes al Señor, puedes tener salvación. Y este mensaje es el que quería entregar Jonás, no con muchas ganas, como lo vimos en los primeros capítulos, pero ahora aprende de cierta manera en esta segunda oportunidad de querer hacer la voluntad del Señor. Es difícil, como le dije anteriormente, otra pregunta. ¿Es difícil hacer la voluntad del Señor? Nuevamente le hago esa pregunta. ¿Es difícil? Sí. Muchas veces hacemos la voluntad del Señor sin querer hacerla. Como dijo el chavo, sin querer hacerlo. Sin querer queriendo. Era así. Aquí yo vi la otra versión. Sin querer queriendo. Sí, a veces comprendemos que tenemos que hacerla, que debemos actuar de esa manera. Y el Señor está trabajando así. Nosotros con nuestras limitancias la hacemos porque creemos y sabemos que es lo correcto, pero sin duda trabaja en nuestras vidas también porque es difícil para nosotros a veces. Y vemos ahora en este segundo punto, en este tercer punto, el resultado que lleva la obediencia al Señor. Y esto es tremendo, hermano, porque como les decía, el solo hecho de querer ser obediente y querer actuar bajo la palabra del Señor puede provocar cosas que para nosotros no tienen. Yo creo que Jonás no se imaginó esto.
Y a lo mejor nosotros no nos imaginamos de repente haber estado acá, o estar en una iglesia, o estar con un amigo en una iglesia. Pero el Señor hace cosas maravillosas cuando nosotros hacemos su voluntad. Y este es el resultado que obtuvo Jonás al hacer la voluntad del Señor, al actuar conforme a la voluntad del Señor. Y no es que fuera Jonás el que hizo esto, sino que lo hizo conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Y dice, actúa según lo que yo te digo, dice el Señor. Entonces, ¿quién actuó por medio de Jonás? Dios. Dios hace esto. Dios hace esto maravilloso, que es el resultado. Y dice del 5 al 9, dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, a una persona importante, ¿qué dijo? Vayan y maten a ese Jonás que trae malas noticias. No, dice, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasen o beban agua, y cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos, no muramos. Era un mensaje malo. Jonás es obediente bajo la voluntad de Dios y entrega este mensaje. Y Dios hace algo maravilloso. No que unas personas se arrepientan, sino que una ciudad. Recuerden que dicen que hay más de 120,000 personas. Y yo dije, siempre soy como bien práctico así para poder entender, porque 120,000 personas, para 120 billetes, que digan, para contabilizar, para imaginarme qué número de personas es. Y dije, ¿a dónde hay 120,000 habitantes para saber más o menos qué cantidad de personas? En Ovalle hay 124,000 personas. Entonces, aproximadamente era una ciudad como Valle. ¿Y a dónde se convirtió? Todos. Y volvieron los ojos y se arrepintieron. E hicieron cosas para que Dios pudieran ver que ellos estaban arrepentidos y se querían volver de su mal camino. ¿Fue algo maravilloso? Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Y cuando uno se arrepiente y cree en Dios, ¿qué es lo que deben haber? Muestras de arrepentimiento, ¿cierto? Ya no soy el mismo. Si el Señor, yo creo en Dios y creo que estoy mal, vuelvo a mi mal camino por el camino bueno. Y dice que proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, se cubrieron también de cilicio, se sentó sobre ceniza, dice. Y esto, y dice que también involucra a los animales, a buey, oveja, dice acá. Primero, para dejar claro esto, su cultura persa incluía que en los ritos de ceremonia, triste y fúnebre, incluía siempre a los animales. Por eso, cuando dicta esto el rey, incluye, como era tradición para ellos, a los animales igual. ¿Ya? Porque yo dije, ¿y por qué incluía animales? Si no hay, ¿qué tienen que ver los animales? ¿Ya? Porque ellos incluían a todos ahí, en su tradición también, trataba de incluir a los animales igual. ¿Saben qué es lo que es el cilicio? Sé que algunos sí, pero ¿algunos saben qué es lo que es el cilicio? ¿Algunos no saben? ¿No sabe? ¿No? Yo tampoco lo sabía en su momento. Y todos tampoco lo sabíamos en su momento, ¿cierto? El cilicio es una tela tosca y áspera que a menudo hecha de pelo de cabra. Entonces era como ponerse una chaqueta áspera, así como de lija, una cabra con el sol ahí. No olía muy bien la cabrita, ¿cierto? A lo mejor era algo incómodo. Obviamente era algo incómodo. La ceniza simbolizaba la fragilidad humana y la mortalidad, invocando a la idea que el ser humano proviene del polvo y regresa al polvo, ¿cierto? También se asociaba a la destrucción, a la ruina, a la desolación.
en tiempos de cosas que ocurrían, catástrofes muy grandes, la ceniza se esparcía sobre las cabezas, sobre los cuerpos y sobre el suelo como señal de duelo y humildad. El uso de estas dos cosas, del cilicio y la ceniza, era una señal visible de profundo arrepentimiento y humildad ante Dios. Era una forma de expresar dolor por el pecado, la necesidad del perdón y la búsqueda de misericordia de Dios. Se usaba en momentos de desastres nacionales, duelos personales, arrepentimiento por pecado. En resumen, el cilicio y la ceniza son símbolos de arrepentimiento, humildad y dolor ante Dios para buscar una reconciliación con Él. Son simbolismos que se ocupaban en aquel momento. El ayuno también es una práctica, ¿cierto?, de poder no ingerir alimentos con el propósito espiritual con buscar a Dios, la humillación ante Él, la búsqueda de su guía, la resistencia a la tentación y ser solidario con otros. Puede ser individual o comunitario, así como lo hicieron acá, comunitario. Hagamos un ayuno comunitario. ¿Quién está ayunando? ¿Alguien? ¿No? No, tiene que ser en silencio. Bueno, a lo mejor no a todos les gustaría hacer un ayuno comunitario, ¿no? No, a mí me gusta comerme mis 5 huevitos en la mañana. A veces, cuando no tengo hambre. Después me como la olla. Pero son señales de arrepentimiento que hay y simbolismo que ellos querían demostrar que estaban arrepentidos y se querían volver de su mal camino. Y fíjense que no solamente terminan estos simbolismos, sino que también hacen cosas que no fueron y le dijeron: Jonás, no, por favor no lo destruyas, Jonás, que no caiga, no sé, la destrucción sobre mí. Sino, ¿qué es lo que hicieron? ¿Clamaron a quién? A Dios. Y clamaron con fuerza, oraron con intensidad, con urgencia y alta voz. A lo mejor a menudo también se hacía, buscando la ayuda, el consuelo y la intervención divina para que Dios los pudiera escuchar y los pudiera perdonar. Mostraron simbolismo, mostraron señales de arrepentimiento, o a lo mejor con incomodidad en su forma de vivir, de actuar y cómo se desenvolvían día a día. Clamaron a Dios porque entendieron que esto provenía de Dios y era la única salida de poder clamar a Dios. Pero no solamente quedaron ahí, sino que hicieron un cambio en su forma de vivir también. Porque el rey le dice: y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. No solo simbolismo, sino también oración y cambios de su forma de vivir fueron señales de arrepentimiento que tuvieron los habitantes de Nínive. Cuando hemos comprendido y hemos visto que el Señor Jesús murió por nosotros y el Señor Jesús es el medio para que nosotros podamos tener alcance al Padre y podamos ir al cielo, también el Señor nos dice que nosotros debemos dejar aquella vieja persona atrás, que ahora somos nueva criatura en Cristo, que tenemos que dejar nuestros deseos carnales, ya no ser tinieblas, sino ser luz, y que debemos actuar conforme según su palabra. Es difícil. Nosotros con los niños estamos estudiando, lo repito siempre, con David. Entendemos que David fue un gran hombre, un gran rey, pero también hizo cosas malas y cosas que no agradaron a Dios. Pero aún así Dios dijo que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y es así también como nosotros debemos tener ese corazón que desea hacer lo correcto. Aunque caigamos, aunque pequemos, aunque estemos pasando por momentos difíciles a lo mejor, pero el deseo de nuestro corazón deberá ser y estar apuntado a querer obedecer y hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor demanda cambios. Hacer la voluntad del Señor demanda que el Señor quiera hacer cambio en tu vida. Y quería hacer cambio en la vida de Jonás. Y no solamente termina en Jonás, sino
en toda esa ciudad que se arrepintió del camino que tenían. Y dice, ¿quién sabe así que con este actuar Dios pueda liberarnos de esta ira y no muramos? Acá decía arrepentirse. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios derrama su misericordia, su gracia, pero también es un Dios, como entendíamos el otro día, un Dios celoso, un Dios de ira. Y también el Señor, por medio de su palabra, dice que nosotros, si no lo arrepentimos, hay condenación, ¿cierto? Es muerte eterna. Pero dice que si nosotros volvemos nuestro corazón y aceptamos al Señor en nuestro corazón y Él es nuestro Salvador, tenemos acceso para con el Padre. Y es así también que para que podamos un poco entender que el Señor no cambia, tenía en sí un dictamen de que iba a haber una destrucción para Nínive, que tenían que volverse de su mal camino, pero ellos mostraron signos de arrepentimiento. Ellos quisieron actuar conforme a la voluntad del Señor, hacer las cosas bien. Entendieron que tenían un resultado que no era bueno y que querían cambiarlo. Y por eso clamaron a Dios. Por eso cambiaron su forma de vivir. Por eso hicieron señales de arrepentimiento. Y así como el Señor, así como cuando un día nosotros nos rescató de ese fin que teníamos en condenación eterna, y al nosotros poder arrepentirnos, al poder tener a nuestro Salvador, Señor Jesucristo, en nuestra vida, nos liberó de ese fin que era malo, también libera a estas personas de esa destrucción. Porque nuestro Señor es un Dios de amor y misericordia también. Y el último punto es que el Señor da perdón. Y es el último versículo de esta predicación. Y es que el resultado de querer obedecer al Señor, de querer hacer lo correcto delante del Señor, de querer actuar conforme a su propósito y no conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que Jonás quería, era que se puede obtener cosas maravillosas. Y en este caso es el perdón del Señor. En el versículo 10 dice, entonces el Señor dio orden. Me equivoqué. En el 10 dice, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El Señor dio perdón, entregó perdón a todas estas personas. ¿Y saben dónde partió todo esto? En el capítulo 1, cuando Jonás arrancó del camino que el Señor tenía preparado para él, del mandato que el Señor le había dicho. Perdón. Y quiso actuar según su voluntad. Y tuvo que pasar por momentos difíciles, momentos complicados, caer hasta lo más profundo para poder entender y levantar su mirada y entender que solamente la salvación proviene del Señor. Y que no solamente queda ahí poder entender eso, sino que también hay un acto de obediencia a querer actuar conforme a la voluntad del Señor. Y yo sé que es difícil, hermano, porque demanda muchas cosas que nosotros a veces no queremos cambiar. Muchas cosas que a nosotros nos cuesta cambiar. Pero cuando actuamos conforme a la voluntad del Señor, el Señor hace maravillas. El Señor hizo que todas esas personas pudieran tener otro final. ¿Y cuántas personas a lo mejor nosotros hemos actuado no conforme a la voluntad del Señor? Y a lo mejor le hemos privado a esas personas de poder conocer la verdad, de poder tener esa salvación. Por eso le animo a cada uno de ustedes
que hoy podemos, aunque sea difícil, actuar conforme a la voluntad del Señor. Vivir nuestra vida conforme a su propósito y a su palabra. Y así Dios nos puede utilizar como Jonás, a lo mejor, de poder entregar ese mensaje de salvación, ese mensaje de amor, y otras personas puedan conocer al verdadero Dios y decir, tú eres el Dios real. Tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios que perdona, tú eres el Dios de mi vida. Así que, hermanos, le animo a que vivamos bajo la voluntad de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque, ay, Señor, tú escapas de nuestros límites, de nuestra imaginación, Padre, y nos enseñas, Señor, a que, aunque es difícil, Señor, aunque cuando nos miramos ante el espejo que es la palabra del Señor, tú nos demandas tantas cosas que debemos cambiar, Señor. ¿Y cómo nos cuesta, Señor, cambiar esas cosas? ¿Cómo nos cuesta dejarla atrás, Señor, y que dejarte entrar en nuestras vidas y que tú moldees, Señor, lo necesario para que podamos seguir caminando, Señor, y podamos vivir conforme a tu voluntad? No podemos desconocer, Señor, como te digo, que es difícil. Es muy difícil, Señor. Pero haz que tengamos ese deseo, como tenía David, tener ese deseo de actuar conforme, Señor, a tu corazón, de querer hacer tu voluntad, de querer ser obediente, de saber que sí, Señor, hay luchas día a día, sí, Señor, puedo tener problemas, tengo, Señor, esta tentación que a lo mejor me tiene amarrado, Padre, pero mi deseo es querer avanzar, querer obedecerte, querer ir día a día acercándome más a ti. Padre, utilízame, Señor, haz que podamos ser como ese Jonás, Señor, que a lo mejor estuvo en algún momento al fondo, miró hacia arriba, dijo, la salvación solamente proviene de ti, Señor. Y no solamente terminó ahí, sino que también, Señor, tú demandas que tengamos cambios en nuestras vidas. Y que a través de obedecerte y de esos cambios, Señor, tú puedas hacer milagros como lo hiciste ahí en Nínive, donde toda una ciudad, Señor, todos esos habitantes, más de 120,000 personas se pudieron convertir, Señor, del mal camino a un buen camino, Señor. Pues de condenación a destrucción, Señor, tú los perdonaste, tu misericordia fue tremenda, Señor, y los salvaste, Señor. Señor, que podamos actuar de esta manera también, que podamos ser portadores de esa buena noticia o de la mala noticia, para que otras personas, Señor, puedan conocer al Dios real, al Dios verdadero, que eres tú, mi Dios. Señor, ayúdanos, que esto sea, Señor, un desafío desde hoy en adelante, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.